Mañana Bill va a preparar esto, pambota. Sinigang daw. Bien. Sabi mo. Todo bien. Anong ubos? Ubos, sarap. Sabi mo. Kaya sabi mo, porque ahora wala kang toyo. Sabi mo. Porque ahora no toyo, dame. Sí, toyo. Ayan po, ayan mga amigo. Si Chamame merong pikutina. Pikutina. ¿Cómo se llama? Picutina, ¿qué es mi picutina? Pikutina. ¿Esto chico o chica? Chico. Chico? Pikutina. ¿Por qué tú eres negro? No es blanco. Porque todo día yo blanco, ahora es negro. Como mi familia. Mame, escucha, mija. Hay que preguntar a... No sé quién va a acompañar a Misma y a Amir. ¿No? Porque antes yo he dicho Jerry. Pero para ti, ¿quién puede acompañar? Jerry tiene mucha responsabilidad. Jerry puede, pero Jerry tiene mujer, tiene niño. Tiene responsable en su iglesia. Para viajar, tiene su trabajo. Ahora, cuando persona trabajo, salir así, no puede, porque si pierde su trabajo, ¿cómo su mujer va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Pero cuando acompañar, Jerry solo 1 mes. Después volver a Guinea. Solo acompañar. ¿O tú quieres apoyo? ¿Quién puede? Apoyen a su trabajo, ¿no? Apoyen a su deporte, ¿no? Su jefe no puede llegar. Pero ¿quién va a acompañar a Misma? Así. Porque esto chica, mame, abuela, mandado dinero para Amir. Antes de ayer. Mandado dinero para comprar de bilete. Solo mi problema de Misma, o cuando tú quieres vivir también, yo no sé, pero necesito una gente para acompañar para venir aquí, porque menor de edad, chamami. Depende, yo voy a mirar. Yo voy a mirar qué persona, porque aquí Guinea para Filipinas, yo no sé qué persona, pero voy a interesar. Si yo veo alguien que va a vacaciones aquí, yo puedo. Si ellos mismos también pueden ir, depende. Pero Misma y Amir, menor de edad, no puede entrar a Pilipinas sin acompañar. Sin mayor. Por eso necesito mayor para Amir, sí, para ellos. Porque yo quiero comprar boleto pronto para no mucho dinero. Así. Para rebajar a poco. Precio. Precio. Pero esto, chica, pero no tiene problema con Amir hoy. Porque Amir tiene hay abuela que quiere ayudar a Amir para su escuela también. Sí. Pero necesito gente para acompañar a ellos. Cuando yo comprara billete juntos, ejemplo, Misma, Amir, así. Pero yo quiero saber quién persona puede ayudar para venir aquí.
Okay. Solo tu pamilya, chamame, pwede. Solo tu pamilya. No puede otra persona. Pero yo pensaba solo Jerry, porque Jerry también puede una semana. Solo, no sé, depende de tú, no sé. Porque necesito hermano o hermana. Solo Jerry tiene pasaporte, nada más. Y tú también puedes. Pero, voy a intentar hablar con Jerry. ¿Qué Jerry puede hacer? Sí, Jerry puede venir aquí de Filipinas una semana. Después volver. Voy a intentar hablar con Jerry. Para Jerry puede hacer. Jerry puede venir con ellos, llevar un mes Jerry volver. Sí, un mes puede, después volver. Pero yo quiero... pero chamame no puede cambiar, ¿ah? No puede cambiar decisión, mucho dinero. Dios mío. Voy a intentar hablar con Jerry. Tú sabes que Jerry no vive conmigo. Jerry vive para su casa. Jerry tiene trabajo. Él va a hablar con su jefe si le dejan. Yo te aviso que Jerry puede. Jerry puede venir con él. Jerry es mi niño también, sí, como ellos. Y es su hermano. Puede venir con ellos. Niño, después él vuelve. Pero no hay que cambiar tu decisión. Cuando yo comprar el billete, después tú decir no puede ir. No puede. No, de Jerry no puedo. Antes yo quiero hablar antes con Jerry. Para que tú no compres el billete, después Jerry dice, no, yo sí que yo quiero hablar con Jerry. Okay. No de mi niño no tiene problema. No de mi niño no tiene problema. Sí, vale. De Jerry sí que yo hablo. Sí, hay que hablar con Jerry. Sí, hay que hablar con Jerry para cuando Jerry aceptar. Cuando Jerry aceptar, yo comprar billetes para ellos. Para no gastar dinero. Yo no quiero gastar dinero. No. Tú mismo tú sabes que cuando yo digo no. Cuando yo digo sí. Sí. Yo no soy así. Yo sé que el dinero no es para jugar. Te manda tilapia. Dios co. Esto. Kuya Bill. Mira, Kuya Bill. Espera. Tilapia frito. Ayan o. Añambe. Ayun yung tilapia. Tilapia rojo. Tilapia amarillo. Tilapia amarillo. Dios co. Mañana Bill va a preparar esto, pambota. Sinigang daw. Si Colorado, chame. Kausapin mo kasi chame. Sabihin mo, ba't ngayon wala kang toyo? Kausapin mo, Benjin, Chame bien. Kausapin mo. Todo bien. Anong ubos? Ubos, sarap. Sabihin mo, porque ahora wala kang toyo, sabihin mo. Porque ahora no toyo, chame. Toyo, te casile. Sí, toyo, sarap. Sabihin mo, porque ahora tu cabeza no tiene toyo. Chámame. Porque ahora tú no tienes porque ahora tú no empadar. Terminar de empadar. No, yo no puedo enfadar. Enfadar ha terminado hace mucho. Terminar. Sí. Deja todo problema. Termina todo problema. Así, mira, Beljuno. Mañana Bill va a preparar pescado frito. Sinigang. Añade. Pescado frito. Nadongo con picante. Coco. Oye, chamame, ¿por qué ahora tú gorda? Yo no sé, Roel. Mucho asumo, ¿qué voy a decir? Chamame, taba. Porque gorda hoy. Cambiar. Mucho asumo. Sumo en esa pues. ¿Dónde Mahmoud? Están jugando allá afuera. ¿Quién está en la casa? Ya. ¿No hay gente? Ya, con mi picutina. Dios mío. ¿Dónde misma? Donde misma están ahí, donde Melania. Donde Melania.
Okay. ¿Tú casa va a terminar? ¿Cuántos años va a terminar esto? No importa el tiempo, poco a poco. Ajá. Ahora tú contenta, ¿no? Ya no me contenta cada día. No, hay tiempo tú empadar. Déjame. No todos los días tú contento. Hay día tú empadar. Hay día tú llorar. Hay día tú empadar. Hay día tú triste. Hay día tú bailar. Hay día tú comer. Así. Ay, chame, B tiene sorpresa para ti. Pakita mo video, no? Hindi, sa baba. Pakita mo, ayan. Mami, Hay que decir para Elvis esto. Añade. Cerveza. Whiskey. Esto regalo de ano? Kasi magregalo yan. Esto para morir. Regalo. Llega de Japón. Dios mío. Arigato de Japón. Sa'yo. Ahora no toyo, no topak. No tomar no bien, no tomar. Tomar morir. Mañana no va a mandar mi mensaje después tú empadar, ¿ha? Tú que sabe esto. Boxing. Cuando yo enfadar, yo hablar después terminar. Así, yo no puedo guardar. Cuando quiero me enfadar, hablar después terminar. Yo no enfadar. Okay. Porque tú no sabes bien español, por eso. Cuando yo hablar mensaje así, escribir mensaje, hay que leer bien. Cuando tú lees bien, tú vas a decir, sí, tía, mami, razón. Tú sabes que yo no guardo aquí nada. Todo cosa yo hablar, yo no puedo guardar nada. Vale. Ahora hay que tomar sumo. Ahora yo hacer live, Mami. Mirar de... tú has dicho tú ver video. Hay que mirar hoy. Yo hacer live. No todo el día. Yo no puedo mirar todo el día. Yo ocupado. Ahora yo quiero ir dentro de la casa de cemento porque esta gente está ahí. Ok. Vale. Hasta mañana. Ciao. Bye. Gracias. Ciao. Masaya si Tia Cesa. Kasi kinakwento ko sa kanya na hindi ako pa siya kausap actually. Hindi ko naman binidyo. Hindi nag-usap kami ngayon. Tagal namin hindi nag-usap, ilang araw na. Ilang days kami hindi nag-uusap ni Muda ninyo. Ngayon pala gano'n, after lang tsaka mo na lang kausapin pagka gusto kang tawagan. Sinasabi lang niya na enroll niya yung mga bata. Sabi ko, huwag niya na enroll yung mga bata. Ang enroll lang niya si Sophie tsaka si Alima. Kasi masasayang lang, di ba? Kasi alis naman sila Amir sa kanila. Nangingi siya ng opinion kung paano. Ilang araw hindi ako nag-uusap sa kanya. At pagkagabi naglalive ako. Tapos gumagawa ng so ayun mga amigo, masaya na makita natin si Chamami na masaya naman siya doon. At sabi niya, hindi magkabago kasi ng desisyon. Pupunta ang mga bata dito sa Pilipinas. So ayun po, thank you so much po at God bless po mga amigo.